aristeguinoticias.com y Daniel Sobato presentan 2020, la pandemia. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra serie 2020, la pandemia. Soy Daniel Sobato y estamos transmitiendo en vivo desde Santiago de Chile vía Skype. Un verdadero gusto estar de regreso después de un breve receso de apenas 2 semanas. Así que un verdadero gusto de estar nuevamente en contacto con todas y todos ustedes. Gracias a Carmen Aristegui por su valioso apoyo en hacer realidad este programa conjuntamente con IDEA Internacional. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes, nuestra audiencia, que nos siguen todos los lunes a esta hora 12 mediodía por esta plataforma digital www.aristeguinoticias.com o bien a través de las redes sociales. El programa de hoy está dedicado a analizar la compleja coyuntura política que atraviesan los países de la región andina. Para ello vamos a dialogar en la primera parte del programa con una invitada de lujo, la ex senadora, ex candidata a la vicepresidencia y actual alcaldesa de Bogotá, Claudia López, con quien analizaremos la coyuntura política colombiana. Y en la segunda parte del programa tendremos un panel integrado por 3 expertos de alto calibre. Ellos son Fernando Tuesta, expresidente de la OCPE, catedrático y analista político peruano, Raúl Peñaranda, periodista y analista político boliviano y director del portal de noticias Brújula Digital, y Margarita López Maya, profesora e investigadora titular de la Universidad Central de Venezuela y miembro del Centro de Estudios Políticos de la UCAP. Con ellos 3 vamos a analizar la crítica situación que viven Perú, Bolivia y Venezuela. Pero antes de darle la bienvenida a nuestros invitados, permítanme compartir con ustedes, como hago todos los lunes, mi editorial de esta semana. El título del editorial de esta semana es Tiempos recios en los Andes. Mañana se cumplen 5 meses desde que la Organización Mundial de la Salud declaró a la COVID-19 pandemia. ¿Dónde estamos hoy, tanto a nivel global como regional? Según la base de datos de la Universidad de Johns Hopkins, este lunes 10 ya son casi 20 millones las personas infectadas y más de 730.000 las que han fallecido a nivel mundial como consecuencia del coronavirus. Las cifras son igualmente preocupantes en nuestro continente, región que se consolidó como el epicentro mundial de la pandemia con 2 focos principales. En el norte, Estados Unidos, país que con sus 5 millones de personas infectadas y las más de 160.000 fallecidas, se ubica en el primer lugar a nivel global en ambas categorías. Brasil sigue ocupando el segundo lugar a nivel mundial, tanto en relación con el número de personas contagiadas, ya son por encima de 3 millones, como del número de personas fallecidas, más de 100.000, y ocupa el primer lugar en ambas categorías a nivel regional. Por su parte, el pasado viernes, América Latina, con más de 215.000 muertes, ya superó a Europa como la región con más personas fallecidas por COVID-19. Latinoamérica, con solo el 8% de la población mundial, concentra actualmente el 28% de todas las muertes del mundo por COVID-19. En nuestra región, además de Brasil, hay que poner foco en México, país que con sus más de 50.000 muertos ocupa actualmente el tercer lugar a nivel mundial, por detrás de Estados Unidos y Brasil. Otros 3 países latinoamericanos, Perú, Chile y Colombia, se ubican asimismo en los primeros 10 lugares a nivel mundial, en relación con el mayor número de contagios, mientras en Argentina se dispara el número de contagios y de muertes. Como adelantamos en nuestra introducción, en el programa de hoy pondremos foco especial en los Andes, una región que atraviesa una coyuntura política crecientemente complicada. 4 de sus 5 países, Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela, atraviesan crisis de diversos grados, una situación económica social muy compleja que se ve agravada por el fuerte embate del coronavirus. En el 5.º país, Colombia, la pandemia también se ha disparado en número de contagios y el arresto domiciliario del expresidente Álvaro Uribe, ordenado por la Corte Suprema de Justicia de ese país, generó un terremoto político. Como bien ha dicho el editorial del País de España, el arresto de Uribe, cito, pone a prueba la madurez política, fin de la cita, de Colombia. Y agrego yo
Es asimismo una prueba de fuego para el Estado de Derecho. Bolivia atraviesa una transición cada vez más compleja. El gobierno interino de Yanine Áñez está desgastado y enfrenta una dura oposición de parte del movimiento al socialismo, el MAS, que controla ambas cámaras del Congreso. Los nuevos comicios presidenciales y congresuales, que debieron celebrarse el pasado 3 de mayo, fueron pospuestos varias veces debido a la pandemia. Cabe recordar que estas elecciones fueron celebradas en octubre del 2019, pero posteriormente anuladas por graves irregularidades que fueron denunciadas tanto por la OEA como por la Unión Europea. Una nueva fecha fijada para el 6 de septiembre fue nuevamente recalendarizada por el tema de la pandemia por el Tribunal Supremo Electoral, fijando como nueva fecha el 18 de octubre. Los dos diálogos convocados el fin de semana, que tenían como objetivo pacificar el país y ratificar el 18 de octubre como la fecha de la elección, lamentablemente han fracasado, mientras la espiral de violencia parece no tener fin, con grupos de civiles dispuestos a seguir enfrentándose entre sí. Ecuador tendrá elecciones el próximo 7 de febrero de 2021 en un difícil escenario socioeconómico, una marcada debilidad institucional y un acelerado desgaste del gobierno de Lenín Moreno y una creciente polarización. En el Perú, el martes 4 de agosto, el Congreso le negó el voto de confianza al ex primer ministro Pedro Cateriano, quien debió renunciar junto a todo su gabinete. 2 días después, el presidente Martín Vizcarra designó a un nuevo gabinete liderado esta vez por el ex ministro de Defensa, general retiro efectivo, Walter Matos, quien deberá ser investido en los próximos 30 días. Se abrió así otra crisis entre el Ejecutivo y el nuevo Congreso que fue elegido a fines de enero de este año. Crisis que tiene como una de sus causas principales la debilidad institucional del sistema político peruano, pero también la del propio presidente Vizcarra, un presidente sin partido y sin bancada parlamentaria. En este volátil escenario político, agravado por la crisis económica y sanitaria, el país se encamina a celebrar sus elecciones presidenciales y parlamentarias que tendrán lugar el próximo 11 de abril del 2021. Venezuela, en tanto, sigue atrapada en su laberinto. Nicolás Maduro ha aprovechado la pandemia para profundizar el carácter autoritario de su gobierno y la represión. Las crisis económica, humanitaria y sanitaria continúan agravándose. En este complejo escenario y aprovechando el mal momento que atraviesa la oposición, el régimen chavista convocó recientemente a elecciones parlamentarias para el próximo 6 de diciembre. Comicios que, de celebrarse con las actuales reglas y autoridades electorales, en mi opinión, carecerán de los niveles mínimos de integridad electoral y de legitimidad. El sector de oposición, que es liderado por Juan Guaidó, ya anunció que bajo estas circunstancias no participará en este proceso electoral. Resumiendo, los Andes atraviesan nuevamente momentos de tensión, malestar y zozobra, tendencias que, si bien ya estaban presentes a fines del año pasado, la pandemia vino a exacerbar, exhibiendo la debilidad institucional, agravando la inestabilidad y volatilidad política, acelerando el desgaste de los gobiernos y volviendo la gobernabilidad crecientemente compleja. Se vienen, me temo, tiempos recios en la región andina. Para aquellos que desean acceder a este editorial y al link del programa de hoy, los invito a visitar mi cuenta de Twitter, @sobato55, o bien visitar esta página web, www.aristeguinoticias.com, o bien la página web de IDEA Internacional, www.idea.int. Vamos ahora a un breve corte y regresamos de inmediato para dialogar con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Prevención de COVID-19 en la actividad laboral. Hotelería. Riesgos específicos de la actividad. En las empresas dedicadas a la hotelería y el turismo, los trabajadores están en contacto con clientes y proveedores nacionales e internacionales.
Existen diversas áreas comunes en las cuales se debe prevenir el contagio, como restaurante, piscina, gimnasios, área de niños, recepción, etc. Están en contacto con artículos personales en las habitaciones de los huéspedes, como ropa, accesorios personales, pañuelos desechables, sábanas, etc. Prepare la lista de lo que es absolutamente necesario. Soluciones desinfectantes o cloro comercial, 100 mililitros diluidos en 900 mililitros de agua, para destruir o inactivar el virus. Gel desinfectante base de alcohol al 70%, toallas sanitizantes, agua y jabón, y toallas de papel desechables. Equipo de protección personal. Que sea acorde de las actividades que realice tu trabajador. Todo el personal debe usar cubrebocas. Uso de protección ocular para el personal que tenga contacto con los clientes. Guantes de uso doméstico para la limpieza. Que el uniforme o ropa que se use en el trabajo se cambie diariamente. Pedir a tus proveedores usar cubrebocas. Prevención de COVID-19 en la actividad laboral. Hotelería. Prepare la lista de lo que es absolutamente necesario. Señalización para trabajadores y clientes. En el piso con la separación que se debe tener en las diversas áreas del centro de trabajo, caja, recepción, planta, bodegas, etc. Para lavarse las manos antes y después de utilizar objetos o materiales de uso común. Instrucciones para abrir las puertas evitando tocar manijas. Instala barreras físicas en áreas de atención al cliente, proveedores, visitas o administrativas, en caso de que sea posible. Cuenta con un directorio telefónico para orientación médica sobre el COVID-19. Organice la jornada de trabajo. Asegura que los trabajadores estén informados en torno al virus y cómo minimizar su propagación. Establece lineamientos claros sobre la actuación en el caso de que los trabajadores presenten síntomas relacionados con COVID-19 o si reportan contacto con una persona sospechosa o confirmada. Establece horarios de trabajo escalonado o flexible. Distribuye áreas que reduzcan el flujo y movimiento de trabajadores, clientes y proveedores, para limitar el contacto físico y riesgo de contaminación. Organiza sentidos de circulación de personal y de clientes para evitar el contacto. Prevención de COVID-19 en la actividad laboral. Instituto Mexicano del Seguro Social. Instituciones bancarias. Preparación. Prepare la lista de lo que es absolutamente necesario. Soluciones desinfectantes o cloro comercial, 100 mililitros diluido en 900 mililitros de agua para destruir o inactivar el virus, alcohol al 70%, toallas sanitizantes, jabón, toallas de papel tipo sanitas. Todo el personal debe usar cubrebocas. Que sea acorde a las actividades del trabajador. Guantes de uso doméstico para la limpieza. Uso de protección ocular para el personal que tenga contacto con clientes. Solicita a tus proveedores el uso de cubrebocas. El uniforme o ropa que se use en el trabajo debe cambiarse diariamente. Marcas en el piso con la separación que debe tener cada trabajador en las diversas áreas: caja, recepción, atención ejecutiva, cajeros y filas. Disponibilidad de consumibles para higiene de manos de trabajadores y de clientes en área de cajas, baños, cocinetas, salas de descanso, área de recepción, área de limpieza, etc. Abrir las puertas evitando tocar manijas y superficies. Lavado de manos antes y después de utilizar objetos de uso común. Instala barreras físicas en las áreas de atención al cliente, proveedores o administrativas, en caso de que sea posible. Uso de pluma personal. Cuenta con un directorio con teléfonos para orientación médica sobre COVID-19. Prevención de COVID-19 en la actividad laboral. Instituto Mexicano del Seguro Social. Instituciones bancarias. Preparación. Organice la jornada de trabajo. Asegura que los trabajadores estén informados en torno al virus y cómo minimizar su propagación. Establece lineamientos claros en caso de que los trabajadores presenten síntomas relacionados con el COVID-19 o si reportan contacto con una persona sospechosa o confirmada. Establece horarios de trabajo escalonados o flexibles.
Distribuye áreas que reduzcan el flujo y movimiento de trabajadores, clientes y proveedores para limitar el contacto físico y riesgo de contaminación. Organiza sentidos de circulación personal y clientes para evitar el contacto. De ser posible, y si el proceso lo permite, deja las puertas abiertas en el interior del centro de trabajo para limitar el contacto de manos con manijas. Implementa un programa de limpieza y desinfección de las superficies, con mayor atención a los lugares de contacto frecuente con las manos. Mantén actualizada y documentada la asignación de trabajadores por área. Fomenta las transacciones electrónicas y amplía el horario y la gama de soluciones a través de medios digitales o teléfono. Analiza el número máximo de trabajadores que pueden permanecer en las áreas para asegurar la distancia mínima de 1.5 metros. Retira los materiales que no se pueden limpiar fácilmente, como folletos, trípticos, volantes y artículos de demostración. Preguntas frecuentes acerca de la situación laboral frente al COVID-2019, elaborado por la Secretaría del Trabajo y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. El patrón me planteó que lleve a cabo mis actividades desde casa. ¿Puede hacerlo? Sí, debemos recordar que no se trata de vacaciones, por lo que si las circunstancias lo permiten, lo procedente es que las actividades se realicen desde casa, tal y como lo ha recomendado la autoridad sanitaria durante la Jornada Nacional de Sana Distancia. Mi patrón me dice que como vamos a suspender labores, solo me va a pagar el salario mínimo porque así lo marca la ley. ¿Eso es correcto? No. Lo que la autoridad determinó fue una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, por lo que el criterio de pagar un salario mínimo no es aplicable. Si mi patrón me separa del trabajo, ¿cuánto tiempo tengo para demandar? Las acciones de los trabajadores que sean separados de su trabajo prescriben en 2 meses. Artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo. La prescripción corre a partir del día siguiente a la fecha del despido. Considerando la situación actual, dicho plazo comenzará a transcurrir a partir de que se levante la emergencia sanitaria. Preguntas frecuentes acerca de la situación laboral frente al COVID-2019, elaborado por la Secretaría del Trabajo y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Atendiendo a la nueva disposición que establece la suspensión de labores producto de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor derivada del COVID-19, ¿cómo debe interpretarse para el pago de salario? La Ley Federal del Trabajo establece que para el caso de suspensión temporal por fuerza mayor, será la autoridad quien determine el monto de la indemnización sobre la base del salario del trabajador o trabajadora, hasta por 1 mes. Artículo 429 y 430 de la Ley Federal del Trabajo. En estos momentos es crucial que, según sea la rama de la industria y la actividad económica a la que se dedica cada empresa o negocio, exista un acuerdo mutuo para proteger a las y los trabajadores y a las fuentes de trabajo. La Profedet puede auxiliar para llegar a convenios que concilien a los intereses de ambas partes. Si mi centro de trabajo es de los que pueden continuar laborando, ¿qué medidas de seguridad e higiene debe tomar el patrón para proteger a los trabajadores? En caso de tratarse de actividades permitidas, no deberán laborar las personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, personas con discapacidad o enfermedades crónicas no transmisibles, como hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica o enfermedad cardíaca, o quien esté bajo algún padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere suspensión del sistema inmunológico. Deberá mantenerse la sana distancia, las medidas de higiene y atender al número máximo de 50 personas en un mismo espacio. Si tengo síntomas de COVID-19, ¿puede pedirme dejar de laborar? Sí puede hacerlo, es incluso una obligación. Debe pedirte quedarte en casa y seguir las indicaciones de la autoridad de salud.
Ya estamos de regreso. Problemas técnicos nos han impedido comunicarnos en este momento con la alcaldesa Claudia López. La vamos a dejar, si se solucionan los problemas técnicos, para la última parte de este programa. Y ahora le quiero dar la bienvenida a Margarita López Maya para que comencemos a abordar el tema de Venezuela, y luego se van a unir Fernando Tuesta y Raúl Peñaranda para también ir abordando los temas de Perú y de Bolivia. Margarita, muy buenas tardes, un placer tenerte en el programa. Buenas tardes, un placer también para mí, y un saludo a tu audiencia y a mis colegas de los otros países. Muchísimas gracias. Aprovecho también la oportunidad para agradecer la participación y la presencia de Raúl Peñaranda y de Fernando Tuesta. Bienvenidos ambos. Gracias. Déjame, Margarita, empezar contigo, ¿no? ¿Qué tan grave es la situación actual en este momento en Venezuela? Todo pareciera indicar que estamos ante una tormenta perfecta. Crisis económica, crisis humanitaria, crisis electoral, un gobierno autoritario que está profundizando su represión, una convocatoria a elecciones para el 6 de diciembre en condiciones que no garantizan legitimidad e integridad. Cuéntanos cuál es tu opinión sobre lo que está pasando en el escenario político venezolano. Bueno, mira, el contexto, como tú lo has señalado, es gravísimo y parece mentira. Yo sé que desde hace tiempo se dice que la situación de Venezuela ha llegado a unos límites intolerables, pero sigue precipitándose hacia abajo. Es una situación de emergencia compleja, verdaderamente atroz. Y en ese contexto, pues, se sobrepuso esta epidemia del COVID-19, que ha sido trabajado por el gobierno, por la dictadura de Maduro, como un instrumento a su servicio para avanzar más en el régimen autoritario de visos totalitarios que él está tratando de consolidar. Él ha militarizado fuertemente las ciudades, el sistema de salud está bastante colapsado, de modo que ha utilizado el estado de emergencia que ya tenía, más el estado de alarma para militarizar y dejar a la gente dentro de las casas. La gente sale, por supuesto, porque no tienen que comer y tienen que sobrevivir la mayor parte de la población. La pobreza está por encima del 90% de las familias. En ese contexto, él ha estado moviéndose, porque siempre toda política en Venezuela es para consolidarse en el poder, en el caso de Maduro, y se ha estado moviendo para ir a unas elecciones parlamentarias a su medida. Y aparentemente ya estableció pues el cronograma, y todo pareciera indicar que va a ir en unas condiciones absolutamente irregulares. Ha intervenido los partidos principales, nosotros tenemos más de 30 diputados entre el exilio, tenemos presos, los tenemos en embajadas, en fin, intervino los principales partidos, primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática, y ayer domingo, ya tomaron control de la sede de Acción Democrática, y para imponer pues una directiva espuria, que negoció con ellos, y eso significa que el Partido de Acción Democrática en este momento ya está en manos de gente afín, simpatizante con Maduro, y los símbolos, la tarjeta, los recursos, todo lo que es el legado de Acción Democrática está en manos pues de unos diputados que negociaron con Maduro tomar posesión de ese partido. Muchas gracias, Margarita. Luego quiero regresar contigo para seguir profundizando sobre el tema del contexto y sobre las elecciones. Quiero ahora ir a Bolivia. Raúl, hemos visto cómo se ha ido complicando la situación, la coyuntura política en Bolivia, cómo se ha ido complejizando esta difícil transición, pero en el fin de semana había la expectativa, la ilusión de dos procesos de diálogo que podían haber arrojado humo blanco para, por un lado, pacificar el país y, por el otro lado, para ponerle fecha cierta a las elecciones a través de un acuerdo, de manera tal de que el 18 de octubre, que fue la fecha que propuso el Tribunal Supremo Electoral, fuera una fecha convenida y acordada. Lamentablemente hemos visto un artículo estupendo que acabas de escribir tú, que ambos diálogos han fracasado, y que lo que se está disparando es esta espiral de violencia en Bolivia. Cuéntanos cuál es
la situación en este momento, a la 1 y algo hora de Chile, de este lunes 10 de agosto en Bolivia. Muchísimas gracias, Daniel, y a mis colegas también un saludo. Sí, efectivamente, la situación del país es de suma gravedad. Hoy día, a esta hora, siguen más o menos 70 puntos de bloqueo en todo el país. Existe violencia del lado de los movimientos afines al partido de Evo Morales, el MAS, pero también existe conatos de violencia de los sectores contrarios al MAS, que han decidido ellos mismos empezar a ser parte de los desbloqueos. Entonces tenemos lamentablemente a unos ciudadanos enfrentando a otros. Han habido tomas de rehenes de parte de estos grupos afines al MAS, que han tomado rehenes del otro bando. En fin, es una situación realmente muy seria y muy grave. Hace 10 minutos la noticia más importante es que la Fiscalía ha decidido acusar de terrorismo a los dos candidatos del MAS a la presidencia y vicepresidencia, Luis Arce y David Choquehuanca, y al líder de estos bloqueos y estas manifestaciones y movilizaciones, Juan Carlos Huarachi, de la Central Obrera Boliviana. Y la acusación tiene que ver con que estamos en un momento de pandemia y los bloqueos lo que han hecho es impedir el paso de ambulancias, equipamiento médico y sobre todo oxígeno medicinal para los hospitales, lo que ha generado, por supuesto, entre otras cosas, además de muertes, muchísima preocupación, ansiedad y muchos problemas para manejar el tema en los hospitales. Así que tenemos una situación muy grave por una demanda que parece realmente irracional por parte de los seguidores de Evo Morales, una demanda irracional. Ellos señalan que las elecciones tendrían que realizarse antes del 18 de octubre, primero pedían el 6 de septiembre, ahora el 11 de octubre, pero las elecciones están fijadas para el 18 de octubre. O sea que por una semana de plazo diferente para que haya elecciones, están incendiando el país y generando esta polarización. Gracias, Raúl, y para realmente demostrar de que lo que decíamos en nuestro editorial se confirma, vamos ahora a Perú. Fernando, la semana pasada vimos que en Perú se desató una nueva crisis de conflicto entre el presidente Vizcarra y el nuevo Congreso. Digo el nuevo Congreso porque este fue electo ahora a fines de enero, el anterior fue disuelto constitucionalmente el año pasado por el presidente Vizcarra. ¿Cuáles son las causas de estas crisis recurrentes que en los últimos 4 años del Perú determinaron de que haya 2 presidentes, 2 congresos y 5 gabinetes? Buenas tardes para ti, Daniel, y a mis colegas. Bueno, son muchas las causas, pero la más significativa es lo siguiente. En el 2016, el 28 de julio, cuando asume Pedro Pablo Kuczynski, es un presidente que tiene escasamente un grupo parlamentario de bancada de 18 de 130. Es decir, era un presidente con absoluta minoría. Al frente teníamos un partido con absoluta mayoría. En la primera vez en la historia de la República que un partido de oposición. Esto abrigaba de todas maneras enfrentamientos entre ambos. Y así se sucedieron las cosas hasta la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski y la asunción de Vizcarra en mayo del 2018. Ya allí era peor todavía, porque Vizcarra no tenía ni siquiera bancada, partido, y era un invitado del partido de gobierno. En realidad, dentro del quinquenio, este es como otro gobierno. Pero en el Congreso comenzaron a suscitarse aquello que generalmente se da. Partido que tiene votos es partido que tiene poder. Y entonces acá lo que se libró es un enfrentamiento, como ya se ha librado en el Perú en 3 ocasiones anteriores, en el siglo XX, que terminaron con la ruptura del orden democrático. Y entonces ahora, lo que tenemos en Perú, efectivamente es gracias al mecanismo de disolución del Congreso, que es un caso muy especial en el Perú, tenemos otro, pero resulta que este otro Congreso, que tú bien has manifestado que se forma el 26 de enero, es un congreso fraccionado con 9 bancadas y que lo que hace es que en medio de la pandemia
porque no hay incentivos además para ellos, porque se ha eliminado la reelección parlamentaria, compiten para empezar con el Ejecutivo en términos de ofertas, como si fueran Ejecutivo. El populismo ha crecido, y que lo que tenemos ahora es también un nuevo caso inusitado. El gabinete se presenta al Congreso y por primera vez en la historia esta suerte de voto de investidura es negado. Entonces cae el gabinete, se está formando uno que se tiene que presentar en estos días para solicitar el voto de confianza, pero las cosas probablemente van a circular o transitar por la aprobación, pero esto no niega necesariamente que el Congreso, que el último año puede censurar cuanto ministro requiera, considere, etcétera, y gabinetes. En cambio, por el mal diseño institucional, el presidente de la República no tiene mecanismo de balance. Es decir, no podría disolver el Congreso y por lo tanto está a merced de él en medio de la pandemia, en medio de un país que tiene los más altos registros en términos, por supuesto, de su población, de contagiados y fallecidos. Estamos en una situación entonces que se combina una crisis obviamente de salud, una crisis económica y ahora una crisis política. De cara a una elección que tenemos el 11 de abril del próximo año, en donde pese a que se ha convocado elecciones, todavía se pueden modificar estas, que es lo que está haciendo el Congreso, en contra de las propuestas de reforma política. Gracias, Fernando. Una respuesta muy breve porque quiero profundizar en un punto que tú has dicho. En el sistema peruano, en el último año, el presidente no puede disolver el Congreso, pero el Congreso podría vacar al presidente. ¿Qué tan dura prevés tú va a ser el enfrentamiento en estos 8 meses que quedan para las elecciones y en este año largo que queda para que asuma un nuevo gobierno? ¿Qué tan compleja crees que va a ser la gobernabilidad? Sí, va a ser compleja, pero el Congreso puede censurar y por lo tanto cae el gabinete o ministros individualmente en el número que sea. Esto no se podía antes. El presidente, repito, no tiene ningún mecanismo de balance. Ahora, vacar lo puede hacer en cualquier momento. Sin embargo, acá hay un artículo de la Constitución que ha sido malinterpretado, que dice que la vacancia se suscita por incapacidad física o moral permanente, que es lo que se quiso aplicar a Pedro Pablo Kuczynski, es por eso que renuncia antes. Esto viene del siglo XIX, cuando en realidad moral quería decir psicológica. Y entonces, ante un parlamento irresponsable, cualquier cosa puede pasar. Pero lo único que tiene a su favor Vizcarra es la opinión pública. Y quizá de alguna manera puede contrapesar. La vacancia sería terrible para este caso, porque tendría que elegirse un presidente para un corto tiempo. El periodo se termina el 28 de julio. Y te hago una última pregunta para completar esto. El hecho que haya un primer ministro general retiro efectivo y otros 2 militares retirados, parte del gabinete en interior y en defensa, es una suerte como de escudo de protección que se pone Vizcarra por si acaso el Congreso quiere seguir presionándolo. No, podría verse así, pero interior y defensa ya estaban en manos, evidentemente, de gente que provenía de fuentes militares. El caso del primer ministro efectivamente es la primera vez, pero tiene que ver más de cómo atacar la pandemia. Es un tema ya de logística, orden, capacidad de una persona que conoce de estrategia en una situación que está absolutamente desbordada. Perfecto, Fernando, muchísimas gracias. Regreso a ti, Margarita, para volver a este tema. Claramente, por lo que tú expusiste, no están dadas las condiciones en Venezuela para unas elecciones con integridad electoral y con legitimidad. Un organismo electoral hecho a la medida, leyes electorales también manipuladas, partidos políticos expropiados en cuanto a sus autoridades. ¿Qué momento está atravesando la oposición, liderada por Juan Guaidó? ¿Y cuál es tu análisis sobre la decisión de la oposición de no participar en estas elecciones bajo estas condiciones? ¿Qué arriesga la oposición no ir a las elecciones? Bueno, vamos a primero la primera pregunta, que es ¿cómo está la oposición? Sumamente debilitada.
Son muchos años desarrollando diferentes estrategias. Ellas han fracasado, no ha sido posible lograr los objetivos. Eso ha producido tensiones internas. La crisis humanitaria ha hecho que hayan perdido los cuadros más abajo, los militantes que se han ido en la diáspora. Muchos de los dirigentes principales están en el exilio o están perseguidos, hay diputados en las cárceles también. De manera que yo diría que los aparatos partidarios principales, lo que nosotros llamamos el grupo de los cuatro, Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo, son prácticamente unos aparatos muy destruidos ya. Y no estaban tampoco, creo yo, que en capacidad de ir a esas elecciones, y mucho menos en las condiciones en medio de la pandemia que estamos sufriendo. Los organismos de observación electoral han estado denunciando la cantidad de pasos que hay para un proceso electoral donde tiene que haber una presencia física peligrosa para el contagio, y diversas organizaciones políticas y de la sociedad civil también han pedido que se posponga. Pero a Maduro le interesa mantener la estrategia de elegir esas elecciones con el cronograma ya dispuesto en diciembre para poder quedarse pues con la Asamblea Nacional, y con eso se pierde el espacio que hasta este momento, el único espacio ya que quedaba institucional democrático en el país. Entonces, ¿cuál es mi opinión personal sobre eso? Sobre la decisión de la oposición de comunicar la semana pasada que no habían condiciones para ir a las elecciones y por lo tanto ellos se retiraban. Yo creo que yo entiendo la posición, pero la entiendo menos por las condiciones como por la situación misma en que está Venezuela y en el que están los aparatos partidarios. Sin embargo, 2 semanas antes también el presidente interino Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional, había dicho que también los noruegos estuvieron en Venezuela en una visita, y él fue muy enfático en decir que no habían condiciones tampoco para la negociación. Y por supuesto la situación de represión dura, militarización que hay en Venezuela y el hambre que hay en Venezuela tampoco da condiciones para la movilización popular. Entonces, claro, mi opinión en este sentido es, entonces, ¿cuál es la alternativa democrática que queda? Yo pienso que la oposición ha podido seguir luchando sobre la ruta electoral, exigiendo, utilizándolo como un instrumento estratégico para organizarse y movilizar y recuperar un poco la calle en Venezuela. Pero bueno, ellos decidieron que ellos no estaban en condiciones para eso, y ahora no se sabe cuál es la alternativa que tiene Venezuela, porque pareciera que estuvieran cerradas todas las puertas, y lo que vamos a ver en los próximos meses es una campaña de Maduro con un conjunto de partidos políticos también como satelitales a él, con los que ha negociado, que van a sustituir al viejo sistema de partidos y posiblemente crear pues un sistema de partidos nuevos con un partido fuerte, hegemónico, y unos partidos satélites que serán leales a ese sistema a cambio de poder y de dinero, que son las características en este momento del régimen venezolano, un régimen patrimonial y un régimen sumamente corrompido. Muchas gracias, Margarita. Regreso a ti, Raúl. En esta coyuntura y en esta noticia que nos acabas de dar, que es prácticamente, por un lado, una medida creo que indispensable para tratar de poder tener control de la situación, ayudar a poder poner fin a los bloqueos, poder facilitar el paso de comida y de oxígeno para los enfermos, etcétera. ¿Qué es lo que anticipás que viene? Yo he visto que Bolivia tiene la tendencia esta de llevar sus conflictos hasta el borde del precipicio, y cuando están ahí se llega al acuerdo. Soy demasiado optimista si digo que en los próximos días se va a concretar un acuerdo que finalmente va a destrabar esta situación, o vamos a ver una espiral ya de mucha violencia y esto pasando a otra situación. Daniel, realmente es una muy buena pregunta y es algo que todos nos preguntamos.
En otras ocasiones ha sucedido lo que tú señalas, de que en un momento dado hay una racionalidad de repente colectiva y se logran acuerdos, pero en este caso la irracionalidad de la demanda, que las elecciones se realicen una semana antes y poner al país en tal tensión solo por eso, parece que fuera simplemente un pretexto para llevar al país a una situación de descarrilar las elecciones, ¿no es cierto? Y de intentar que la presidenta Áñez caiga su gobierno y que haya una solución por la fuerza. Esperemos que eso no suceda. Raúl, disculpa que te interrumpa. ¿En qué le sirve al MAS y a Evo Morales llevar el país a esta situación de marcada violencia si todo pareciera indicar de que ellos están al menos liderando las encuestas, al menos en la primera vuelta? Supuestamente va a haber necesidad de ir a una segunda vuelta, pero aún así harían un muy buen desempeño en materia de lo que queda ya fijo en la primera vuelta, que es la integración del Congreso. ¿Cuáles son los incentivos del MAS en esta coyuntura empujar el país al precipicio por una semana de diferencia en cuanto a la fecha de las elecciones? Precisamente, Daniel, es que no le podemos encontrar, yo no le puedo encontrar una racionalidad. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Cómo se puede entender esta situación? En general, los políticos buscan una ganancia, ¿no es cierto? Buscan un beneficio. En este caso, no parece haber un beneficio ninguno. Más bien, para el caso del MAS, lo que está habiendo es un rechazo generalizado de la ciudadanía, incluso de sectores que antes apoyaban ese partido. No hay alimentos en las ciudades, no hay oxígeno, no hay ambulancias, no hay equipamiento médico, en el medio de la peor crisis sanitaria que hemos tenido. Ayer Evo Morales ha hecho una declaración en la que señala que él está de acuerdo con el 18 de octubre como fecha. Finalmente ha hecho una declaración a una radio cocalera de Bolivia, pero eso parece no haber generado, por lo menos hasta el momento, ninguna reacción positiva ni de acompañar esa declaración en sentido de hacer una pacificación. También hay otros analistas que señalan que Evo Morales está perdiendo el control de esos grupos afines que antes controlaba tan eficazmente durante 14 años de gobierno, pero ahora aparentemente no, y por lo tanto estamos en una situación en la que no se entiende la lógica detrás de la que actúan estos grupos. Por una semana, cuando podían haber ganado una elección, aunque después es posible que la pierdan en segunda vuelta, todo esto parece realmente incomprensible. Y lo que está claro es que después de la caída y fuga de Evo Morales en noviembre del año pasado, lo que había sucedido es que el MAS, su partido, de estar realmente en un bajón de popularidad y con muchas dificultades, ha rearticularse en los meses siguientes, también por errores cometidos por el gobierno de la presidenta Áñez, pero ahora el MAS nuevamente está volviendo a una situación en la que parece ser contraproducente lo que está haciendo, pero tú me preguntas qué es lo que buscan y cuál es el sentido, y eso también nos preguntamos los bolivianos, y es muy difícil encontrarle sentido. No sé, descarrilar el proceso electoral, ¿a quién le serviría? También de sectores de derecha están intentando descarrilar el proceso electoral para que no haya elecciones. Lo que yo espero, esto ya es un deseo, pero no estoy seguro si va a suceder, es que lleguemos al 18 de octubre y tengamos un proceso electoral y ahí entonces se recompongan las fuerzas y podamos lograr una normalización. Ojalá se cumpla ese deseo, Raúl. Regreso a ti, Fernando, se nos acabó el tiempo, pero no te quiero dejar ir sin una opinión, no más de un minuto, por favor. Está Perú a 8 meses de las elecciones del 11 de abril, unas elecciones que son fundamentales. ¿En qué condiciones arranca el país y se encamina el país de cara a estas elecciones tan críticas para la estabilidad política del Perú? Un minuto. Sí, los organismos electorales están preparados. El problema es que hasta el 28 o 26 de septiembre el Congreso puede variar las normas y esto puede crear mayor incertidumbre de lo que puede ocurrir. Mucho de esto ha estado en manos del Congreso y de manera, creo yo, poco responsable. Pero creo que va a depender mucho cómo es la situación de la pandemia en el Perú.
Fernando, ¿y quiénes son los posibles candidatos o candidatas, aunque en Perú uno nunca sabe hasta 3 o 4 meses antes? Tú lo has dicho. Provienen no de partidos. George Forsyth aparece en intención de voto, alcalde de La Victoria, un distrito popular, aparece primero, ha hecho un trabajo, digamos, de aprobación ciudadana, el que fue el primer ministro en el momento en que se disuelve el Congreso del Solar, Salvador del Solar, y posteriormente más atrás ya vienen otros candidatos como Keiko Fujimori, César Acuña, pero nada está dicho. En Perú, como tú bien lo has recordado, cuna de los outsiders, es un país de incertidumbres altas. Muchísimas gracias, Fernando, muchísimas gracias, Raúl, muchísimas gracias, Margarita. Como siempre ha sido un placer conversar con ustedes. Como vemos, son 3 situaciones altamente críticas, con mucha volatilidad, así que le vamos a estar dando seguimiento y desde ya los comprometo para que nos sigan acompañando en próximos programas. Que tengan muy buena tarde, vamos a un corte y ya regresamos con la parte final. Prevención de COVID-19 en la actividad laboral. Secretaría de Salud. Servicios a domicilio. Preparación. Mantente y mantén informado sobre los protocolos establecidos para la prevención y mitigación del virus SARS-CoV-2. Establece lineamientos en el caso de que los trabajadores presenten síntomas relacionados con COVID-19 o si reportan contacto con una persona sospechosa o confirmada. Capacita continuamente a todo el personal sobre las medidas de prevención para el COVID-19. Reserve citas únicamente por teléfono. Informe al cliente antes de la visita las modalidades de la reparación. Reprograme los trabajos de reparación que no sean urgentes. Antes de realizar el servicio, contacte al cliente y pregunte si alguien en casa cuenta con datos de sospecha para COVID-19. Si es así, cancele la cita y solicite al cliente se vuelva a programar una nueva en cuanto concluya el periodo de aislamiento. En caso de que la reparación no pueda aplazarse por ser esencial, solicite que la persona sintomática conserve la sana distancia, preferentemente en una habitación separada del área de reparación y siempre con cubrebocas. Que se respeten estrictamente las medidas de protección a su llegada, distancia de al menos 1 metro entre cualquier persona y el trabajador durante toda la reparación. Solicitar al cliente que facilite el acceso a la zona de trabajo, dejando puertas y ventanas abiertas, luces encendidas, etc. Informe a los empleados las medidas de seguridad y verifique que hayan sido entendidas. Bienvenidos, bienvenidas, estamos de regreso en la parte final de este programa y le quiero dar una muy cordial y afectuosa bienvenida a la alcaldesa de Bogotá, doña Claudia López, con quien deseo iniciar con una primera pregunta que va dirigido al tema de la pandemia del coronavirus. Qué gusto verla, alcaldesa, un placer verdadero tenerla en nuestro programa. Alcaldesa. Igualmente, Daniel, un gran abrazo, un gusto verte. Igualmente. Alcaldesa, Colombia ocupa el 9º lugar en este momento a nivel mundial en número de personas contagiadas. Tiene cerca de 400.000 personas y tiene una de las tasas de letalidad bastante alta, 240 muertos por cada 1.000.000 de habitantes. Ahí ocupa el 7º lugar a nivel mundial. ¿Cuál es la situación actual en Colombia y en Bogotá en relación con la pandemia de la COVID-19 y cómo se ven las próximas semanas? Daniel, muchas gracias por la oportunidad. Pues estas son semanas difíciles, especialmente para Bogotá. Bogotá está atravesando en este momento por el primer pico de la pandemia. Como sabemos, no va a ser el último, desafortunadamente. Mientras la vacuna, vamos a ir en una especie de cordillera en el que vamos a ir teniendo diferentes momentos de valle, de bajo contagio y de pico. En este momento estamos en el primer pico.
Y fundamentalmente la situación difícil que describes de Colombia y en particular la de Bogotá, que de hecho contribuye con cerca de 1/3 del total de contagios que se registran en Colombia, es fruto de haber abierto mal la economía, de una presión económica indebida por parte del gobierno nacional, mal planeada. Presionar aceleradamente que todos los sectores económicos volvieran, terminó concluyendo con una muy desafortunada situación, y es que no se reactivó la economía como hubiera esperado el gobierno nacional, en cambio sí se disparó el contagio. Así que de esto nos quedan varias lecciones, y es que tenemos que poder abrir de una manera mucho más gradual, mucho más limitada, pero mucho más segura. Alcaldesa, y hemos visto que similar a lo que ha ocurrido con otros presidentes, con gobernadores o con alcaldes, usted ha tenido sus enfrentamientos, sus diferencias con el presidente Duque. ¿Han aprendido, usted cree, las lecciones, si va a haber una mayor cooperación o todavía las diferencias entre usted y el presidente Duque se mantienen respecto de cómo enfrentar las próximas semanas? Pues las diferencias se han ido resolviendo por la vía de los hechos, y los hechos han terminado dándonos la razón. Aquí ha habido, yo diría, no solamente mía con el presidente, sino en general, los mandatarios territoriales, que en la mayoría de gobiernos democráticos del mundo tenemos las funciones de cuidado, de la salud, somos los que ponemos hospitales, somos los que ponemos vacunas, somos los que cuidamos a la gente, tenemos como prioridad el cuidado y la vida. Mientras que los gobiernos nacionales, que son funciones macroeconómicas y de otro tipo, tienen como prioridad la economía. Y esta es una pandemia que pone en conflicto esas dos cosas. Si se reactiva a full la economía, eso alivia un poco el bolsillo, pero dispara la pandemia. Y si se dispara la pandemia, la fuerza misma de la carga viral, de los fallecimientos, del estrés en salud que eso genera, termina parando la economía. De manera tal que yo sí creo que es importante que hayamos aprendido estas lecciones, espero que el gobierno nacional las haya aprendido. Nosotros claramente vamos a proponer un esquema mucho más lento, mucho más secuencial, mucho más seguro de reapertura en esta ocasión, porque la que impuso el gobierno nacional en el mes de mayo, pues claramente tenía como contagio este nivel de contagio y de muerte que hubiera podido ser evitable si se hubiera atendido la voz de los epidemiólogos que sobradamente insistieron. Yo insistí, por ejemplo, en que la cuarentena en Bogotá tenía que ir hasta junio, con una garantía de renta básica para los hogares que evidentemente tienen ingresos informales y necesitan un ingreso. El gobierno nacional, un poco por ahorrarse la renta básica, abrió muy rápido la economía y terminó no ahorrándose nada, porque el nivel de contagio obligó nuevamente a cierres parciales. ¿Qué está pasando con el tema de la renta básica que he visto que usted ha propuesto? ¿Tiene viabilidad? ¿Va a ser únicamente en el caso de Bogotá? ¿Se va a poder aplicar a nivel del país? Porque ahí hay en gran parte del éxito. Mandar gente al confinamiento en países como los nuestros, con alto nivel de pobreza, con alto nivel de informalidad en el sector laboral, sin poderle dar el sustento para mantenerse ellos y ellas y su familia, realmente terminan boicoteando el confinamiento. ¿Ve viable este tema? Pues este tema yo creo que ha ido avanzando. Al principio el gobierno nacional dijo que no era sostenible ni posible una renta básica, y sin embargo ya cofinanciando, sumando recursos del gobierno nacional y los entes territoriales. En Bogotá, por ejemplo, dimos una renta básica de 240.000 pesos a cada familia en pobreza por 2 semanas de cuarentena. De manera que yo creo que ya poco a poco ha ido avanzando. En el caso de Bogotá nosotros pusimos la renta básica garantizada como un instrumento para sacar a los hogares de la pobreza, no por la pandemia, sino en general. Los 4 años de nuestro mandato habrá renta básica para los hogares, habrá sistema de cuidado para relevar a las mujeres de la carga de cuidado no pago que cae sobre sus hombres y limita sus posibilidades de desarrollo. Por eso la feminización de la pobreza en nuestros países es tan alta, porque no hay sistema de cuidado. Y también el programa Retorno a las Oportunidades para darle educación y trabajo a los jóvenes. Yo creo que esas 3 cosas son fundamentales en la política social de Bogotá, de Colombia y de los países de América Latina si queremos salir adelante en un desarrollo más sostenible y no tan inequitativo como antes de esta pandemia. Lo que usted acaba de decir del tema de las mujeres me interesa muchísimo. Hicimos un programa especial porque estamos diciendo que antes de la pandemia ya había brechas muy graves en materia de inequidad, en materia de género, y la pandemia vino a agravar muchísimo, poniendo sobre el hombro de las mujeres
el cuidado de los adultos mayores, el cuidado de los niños, la cancelación de las clases, el 70% de las personas que están en primera línea en los sistemas de salud son mujeres, discriminación, aumento de la violencia. ¿Qué están haciendo ustedes, alcaldesa, en Bogotá, precisamente para darle un sentido de protección o una discriminación positiva para precisamente compensar que las mujeres no lleven la peor parte de esta pandemia? Daniel, nosotros vemos esos tres instrumentos que te mencionaba, la renta básica, el sistema de cuidado y el retorno a las oportunidades de empleo y educación de los jóvenes como parte central de la política de equidad de género de Bogotá. ¿Por qué? Porque en nuestros países en América Latina, el sistema de seguridad social en una sociedad altamente informal ha sido básicamente el trabajo no remunerado a las mujeres. A las mujeres nos pagan menos, aun cuando estamos en el mercado laboral, y no nos pagan nada por el trabajo de cuidado que hacemos sobre nuestras familias. De manera que la reducción tan celebrada de la pobreza en América Latina de las últimas 2 décadas se ha hecho a expensas del incremento de la feminización de la pobreza. La apuesta de Bogotá es que en la pospandemia no volvamos a tener un decrecimiento de pobreza a expensas de las mujeres, sino con las mujeres, con renta básica para los hogares encabezados por mujeres, con oportunidades de educación y trabajo para sus hijos, de manera que ellos ganen autonomía económica y cuidado a través de la educación. Y con el sistema de cuidado que lo que va a hacer es redistribuir el cuidado de niños, de adultos mayores y de personas en condiciones de discapacidad, de los hombros de las mujeres a institucionalizarlo en el sector público y el sector privado. De manera que esas tres cosas nos deben permitir en los 3 años siguientes a la pandemia salir del nivel de desempleo y del nivel de pobreza que tenemos, irnos recuperando poco a poco, pero que esa menor pobreza no se dé como en el pasado a expensas de que suba la pobreza de las mujeres, sino que las dos bajen al tiempo. Alcaldesa, hemos visto a nivel mundial experiencias y liderazgos como el de Angela Merkel, como el de la primer ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, y varias otras mujeres en puestos de primer ministro o presidenta, que lo han hecho estupendamente bien frente a la pandemia. En su caso, usted ha dicho que su elección como alcaldesa en una entrevista reciente que ha hecho en el país de España ha sido un milagro. Porque dijo, yo vengo de abajo, mi madre es maestra, yo soy mujer y soy lesbiana, y en un país como el de Colombia eso realmente es un milagro. Yo creo que sí, parte es un milagro, parte es su liderazgo y su formación. No son muchas las alcaldesas que tienen su licenciatura, su maestría, su doctorado. Parte también es su garra de luchar. Y por el otro lado, este contexto difícil que le ha tocado a usted. Usted fue electa en octubre del año pasado con una Colombia, luego asumió en enero con una Colombia diferente porque ya se habían dado las protestas sociales y ahora lleva 6 meses tratando de ver cómo resuelve este problema de la pandemia. ¿Qué experiencia en materia de liderazgo? ¿Qué puede compartir usted con nuestra audiencia de lo que ha aprendido ahora? Usted ya había sido senadora, usted ya había sido candidata a la vicepresidencia, pero ahora que tiene el timón en sus manos y ha tenido que lidiar con todos estos desafíos, siendo mujer en un país como Colombia, donde la participación de la mujer en la política es relativamente escasa. ¿Qué lecciones puede compartir con nosotros? Bueno, pues imagínate la cantidad de lecciones de semejante cúmulo de desafíos en la vida. La verdad es que a mí me tocó, yo gané el año pasado en octubre en una ciudad, me posesioné en otro país. Colombia en enero era otro país, con marchas en las calles, con jóvenes y mujeres pidiendo más equidad, educación gratuita, oportunidades de empleo, y me ha tocado gobernar en otro planeta, en una pandemia global que ha puesto en jaque a la humanidad, a nuestros sistemas de salud pública, pero que no nos puede dejar olvidar que nuestro mayor desafío como humanidad es el cambio climático y sigue siendo el cambio climático. En estos meses creo que he aprendido de paciencia, de humildad, porque el que está gobernando es el coronavirus. Tanto esfuerzo para hacerme elegir y las prioridades no las puso mi causa política, sino el coronavirus. No fue mi visión, mi proyecto, el programa de gobierno que radicamos, sino el coronavirus el que nos puso las prioridades. Y en ese sentido hay que tener humildad, hay que aceptar que ese es el desafío que tomó la prioridad y que tenemos que responder a él. Hay que tener paciencia, porque este va a ser una etapa difícil,
vamos a tener crisis económica, vamos a tener crisis de salud pública y seguimos teniendo crisis climática. De manera que lo otro es que este es un momento en el que la ciencia es lo que vale. La única manera de responder al coronavirus con acierto es dejarnos guiar por el conocimiento científico, no por las ideologías y mucho menos por los caprichos populistas, sino por el rigor científico de cómo podemos cuidarnos de la mejor manera de él y cómo podemos reactivar de manera quizás lenta, pero segura, la economía de tal manera que no amenace la vida de millones de personas. Alcaldesa, permíteme ahora cambiar de tema. Hemos visto la semana pasada, la Corte Suprema de Justicia ha dictado un arresto domiciliario para el expresidente Uribe y su abogado. ¿Cuál cree usted que van a ser las consecuencias de corto plazo para la gobernabilidad política en Colombia esta detención? Como señalaba yo en mi editorial, El País ha dicho, y yo coincido, una editorial del País aquí, esto es una prueba de fuego para la democracia colombiana, y yo agrego, también es una prueba de fuego para el Estado de Derecho en Colombia. ¿Cuál es su análisis de las consecuencias que esta detención domiciliaria está teniendo y va a tener? Pues ha habido obviamente una tensión política importante en los sectores que apoyan al expresidente Álvaro Uribe, que debo reconocer se ha presentado siempre a la justicia y debe hacerlo ahora también. No es el primer presidente o expresidente latinoamericano que tendrá que responder ante la justicia y no por eso podemos echar por la borda el Estado de Derecho en Colombia. Yo creo que esta semana han ido un poco bajando los ánimos. El partido del presidente Uribe salió básicamente a desafiar el Estado de Derecho, a proponer una venganza contra la Corte Suprema de Justicia, haciendo una reforma a la justicia. Y nosotros, y yo personalmente, he sido enfática en decir que la Constitución y las Cortes no se reforman por calentamiento, mucho menos por linchamiento. Hay que respetar las instituciones, hay que respetar el Estado de Derecho. El presidente Uribe, como cualquier otro expresidente, debe presentarse a la justicia, responder en derecho y controvertir en derecho. Yo espero que esto no termine teniendo como consecuencia, uno, que se acabe la democracia en Colombia. Eso creo que no va a pasar, por muchas amenazas que haga los seguidores del presidente Uribe. No creo que logren derrocar la democracia colombiana ni las Cortes. Pero lo que sí espero, que es tal vez lo más probable, el gobierno del presidente Duque perdió sus 2 primeros años tratando de cerrar la justicia transicional en Colombia. Y en eso perdió los 2 primeros años. En eso se le fue año y medio de agenda legislativa, no logró cerrarla, por fortuna, pero perdió completamente 1 año y medio en eso. Yo espero que no pierda los últimos 2 años que le quedan en una revancha contra la justicia ordinaria, porque no va a lograr cerrarla. Lo único que va a pasar es que va a perder sus prioridades. Este país necesita salud, necesita educación, nuestros jóvenes necesitan empleo, las mujeres necesitan cuidado, la sociedad necesita salir adelante. Necesitamos un gobierno que esté en función de las prioridades sociales y que no desperdicie sus 2 últimos años de gobierno haciendo de abogado de un expresidente y de vengador de la justicia. Alcaldesa, usted tiene mucha gente que la quiere y la respeta porque si no, no hubiera sido electa, pero también tiene la particular situación en que tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda se la critica fuertemente. De cara a las elecciones que vienen, 2022, ¿ve un escenario igual o más polarizado entre extrema derecha y extrema izquierda como fue en el 2018? ¿O usted ve que hay posibilidad para buscar una opción con buena alternativa, con buenas posibilidades del centro? Y en ese caso, si fuese así, ¿cuál es el papel que usted ve jugando en el armado de esa opción de centro? Pues Daniel, como tú sabes, yo vengo de un partido de centro izquierda, que es la Alianza Verde, que cree en el Estado de Derecho y que tiene una política social y de inclusión muy clara. No en vano somos los promotores y los protagonistas de que por primera vez en Bogotá, en Colombia, haya renta básica, haya sistema de cuidado, haya matrícula cero para los jóvenes en nuestra universidad pública. Pero eso no obsta para que a su vez creamos en una economía de mercado, en derechos de propiedad, con mucha equidad y con sostenibilidad ambiental. Y yo francamente creo y espero que lo que ocurra en Colombia en el 2022 es que Colombia tenga la sabiduría que ya tuvo Bogotá, de derrotar a los 2 extremos de la polarización, que claro que van a seguir siendo protagonistas y sin duda en medio de una crisis económica, una crisis climática, una crisis de pobreza, van a tener un escenario proclive a la polarización y el populismo. No dudo yo
que estos dos protagonistas de extrema izquierda, con Petro a la cabeza, de extrema derecha, con Uribe a la cabeza, tratarán de ser los protagonistas y de retroalimentarse mutuamente. Pero creo que esa es justamente la desgracia de Colombia, es caer en cualquiera de esos populismos y extremismos. Y creo que lo que de verdad va a sacar de esta crisis de la pandemia y de ponerla en un sendero de sostenibilidad económica, social, ambiental, es que el país no caiga en ninguno de los extremos, sino que alguna de las opciones de centro, sea más de centro izquierda, ojalá, es lo que yo quisiera, tengan más influencia en la elección del 2022. Francamente creo que para Colombia será un profundo retroceso seguir en el populismo autoritario de derecha, que es lo que ha venido gobernando con Uribe, o caer por cuenta de eso en un populismo de izquierda. Francamente creo que tenemos que perseverar en las opciones más de centro y más constructivas, que no destruyan todo, que no pretendan gobernar sobre las cenizas, que es a lo que aspiran los extremos. Eso es lo que usted dijo, entre pirómanos y jardineros, es lo que se va a ir poniendo en evidencia en Colombia. Explíquenos un poquito lo que usted quiso decir de que había dos tipos de liderazgo, los pirómanos y los jardineros, y usted sabía más en el sector de los jardineros. Así es, yo creo que en esta triple crisis los pirómanos tienen el escenario servido, ¿cierto? Quieren incendiar todo, decir que nada sirve, unos quieren cerrar las cortes, otros quieren derrotar a las élites, pero al final ambos quieren incendiar, son los pirómanos de los extremos, del populismo, y creo que eso sería lo peor para Colombia. Tenemos que perseverar, y va a ser muy difícil, porque el contexto de crisis les va a facilitar el discurso populista y extremista a los pirómanos, pero justamente por eso creo francamente que la sociedad también va a tener la necesidad de encontrar jardineros, aquellos que estamos dispuestos a corregir lo que va mal sin destruir todo, y no a incendiar para reinar sobre las cenizas. Yo estoy del lado de los jardineros, lo he estado siempre en la vida y ahí voy a perseverar. Alcaldesa, un tema... Ya se nos está acabando el tiempo y le agradezco muchísimo, sé que está una agenda muy llena de compromisos, pero no quiero dejarle ir sin estas dos preguntas. Usted y yo hemos conversado en los últimos años mucho sobre la necesidad de repensar y reinventar la política, de repensar la democracia, de reformar y relegitimar las instituciones, de mejorar la calidad de los liderazgos. Usted ha dicho, Colombia no necesita en este momento ni una constituyente ni una reforma judicial. Necesita una reforma política y si es así, ¿cuáles serían los 3 o 4 puntos estratégicos de esta reforma política para profundizar la democracia, mejorar su calidad y mejorar la gobernabilidad democrática? Yo creo que lo que necesita Colombia y en general América Latina es una reforma fiscal que sea el fundamento de un nuevo contrato social. Nuestros países son profundamente inequitativos. La última vez que tuvimos la oportunidad de coincidir, veíamos los estudios de la CEPAL. Este es el Estado latinoamericano, incluyendo el colombiano, es un Estado que es como un Robin Hood al revés, ¿no? Toma impuestos y en vez de redistribuir equidad, redistribuye sin equidad. Yo creo francamente que nuestro gran desafío es hacer una reforma fiscal que sea el sustento de un nuevo contrato social. ¿Cómo vamos a financiar la renta básica? ¿Cómo vamos a financiar la matrícula cero para la educación de nuestros jóvenes? ¿Cómo vamos a relevar a las mujeres de que sus hombros no sigan siendo los que tienen la seguridad social del cuidado sin ningún pago para ellas y a expensas de sus oportunidades? Eso implica redistribuir esos costos en otros sectores de la sociedad que sistemáticamente evaden impuestos. En tener un impuesto a la renta decente en América Latina, en tener un impuesto al patrimonio, a la ganancia ocasional, un impuesto progresivo de renta para todos los sectores de la población, menores impuestos regresivos sobre la población como puede ser el IVA en Colombia, que es profundamente regresivo y además es muy alto. Debería ser mucho menos regresivo, devolviéndole en renta básica a los sectores populares lo que pagan en IVA, y además en general mucho menos lesivo sobre el consumo de la clase media de nuestros países. De manera que yo creo que el gran desafío no es entretenernos en los temas de los partidos. A mí me parece un poco loco que aquí los partidos quieran ver cómo se eligen, si las cifras repartidoras, si el sistema aquí, si el sistema allá. La gente necesita empleo, Daniel, la gente necesita educación. Si los políticos tienen que tener un mínimo chance, se tienen que sintonizar con lo que va a demandar la gente. Y la gente va a demandar salud, educación y empleo. No reformas a los partidos. Si los partidos son A o B o abajo o hacia arriba, eso le tiene sin cuidado a la gente en este momento. Y lo mismo, el presidente ahora quiere concentrarse en las discusiones de las cortes.
No son las cortes lo que le preocupa a los ciudadanos, es el empleo lo que le preocupa a los ciudadanos, es la educación lo que le preocupa a los ciudadanos, es la renta básica, es el sistema de cuidado, es la matrícula cero. Y para poder financiar ese nuevo contrato social por la equidad, en particular de jóvenes y mujeres, tenemos que discutir una reforma fiscal progresista en nuestros países. Alcaldesa, cierro con esto porque conecta muy bien con lo que usted acaba de decir. Si los gobiernos, en este caso particular el gobierno nacional en Colombia y los liderazgos políticos, tanto los de oficialistas como los de oposición, no tienen la capacidad de sintonizar de manera fina con las demandas ciudadanas, con estas expectativas, sobre todo sectores muy importantes de la juventud, ¿cree usted que las protestas que estuvieron muy presentes en muchos países de América del Sur, entre ellos en Colombia, están a la vuelta de la esquina si no se le da respuesta a este profundo malestar social ahora agravado por la pandemia? Pero totalmente. Si ya estaban los jóvenes y las mujeres y la sociedad civil en las calles en noviembre del año pasado pidiendo equidad, pidiendo empleo, pidiendo educación gratuita y de calidad, imagínate ahora que tenemos 23% de desempleo. El año pasado teníamos 11%. Hoy tenemos el doble. De manera que, claro que hay que responder a eso. Y a mí me preocupa que veo en Colombia a unos políticos dedicados a hablar de la reforma a los partidos y al presidente dedicado a hablar de la reforma a la justicia. Eso no aparece en el top mind de ningún ciudadano hoy. Lo que aparece es el empleo, lo que aparece es la educación para los jóvenes, que no deserten en medio de esta pandemia del sistema educativo, que no se nos vaya a subir la desnutrición de los niños. Entonces aquí sí hay que estar conectado con la gente. Sería increíble que el Congreso de Colombia se dedique a la reforma política, a la reforma de partidos, a la reforma de justicia y no a la reforma tributaria que permita tener financiación de la renta básica, del sistema de cuidado para las mujeres y de la matrícula cero para los jóvenes. Alcaldesa, como siempre, fascinante conversar con usted. Ya la comprometo para una nueva conversación porque claramente la región andina en general y Colombia en particular van a dar oportunidades y ocasiones para muchas de estas conversaciones. Muchas gracias por dedicarnos tiempo de su apretada agenda y como siempre un verdadero placer conversar con usted. Que tenga muy buena tarde. Para ti y para toda la gente que nos ve, un abrazo en toda América Latina. Estamos pasando por un momento difícil, pero de esto vamos a salir bien. Si nos enfocamos en hacer un nuevo contrato social y ambiental para nuestras sociedades, en vez de perder las prioridades en peleas de políticos que a nadie importan. Muchas gracias y claro que nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Dejo a nuestra querida audiencia con esos mensajes muy positivos. La necesidad en América Latina, en esta coyuntura tan crítica, de avanzar en un nuevo contrato social y en un nuevo contrato medioambiental. Que tengan muy buenas tardes, a seguir cuidándose mucho y nos vemos el próximo lunes a esta hora, 12 mediodía y por esta plataforma digital www.aristeguinoticias.com. Gracias. aristeguinoticias.com y Daniel Sobato presentaron 2020, la pandemia.